Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional de Dios Vivo, el conocimiento de las cosas del Espíritu. Lo que se habla en este lugar son los misterios de Dios que estaban ocultos, pero que con la venida del Hijo del Hombre se han dado a conocer. O sea, por medio del entendimiento nosotros vemos cosas que la religión no entiende, que ningún ser humano pudo llegar a entender porque Dios las había predestinado precisamente para este tiempo. Y son las mismas cosas que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años. Cuando Jesús de Nazaret traía una doctrina, esa doctrina era valiosa. Esa doctrina es un tesoro, pero nadie ha podido encontrar ese tesoro. ¿Por qué? Porque el entendimiento no había sido revelado. Así que cuando viene esta sabiduría, cuando vienen estas enseñanzas, usted se da cuenta de la verdad. Usted se da cuenta del engaño que manejó todo el sistema religioso, sean católicos, evangélicos, de la denominación. Hay 5000 religiones distintas en la tierra, creencias diferentes, porque cada quien tiene la facultad de poder entender la Biblia como quiere y abre la puerta de su casa y pone un rótulo ahí, camino al cielo, y esa es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tergiversaron la palabra. Confundieron las cosas que Jesús de Nazaret predicó. En esta oportunidad voy a hablar de lo que es la casa de Dios. O sea, todos esos lugares donde la gente se reúne a bailar, a cantar y que va a bajar la unción de Dios y que ese es un lugar consagrado, es un lugar solemne. Por eso yo recuerdo que cuando yo de pequeñito entraba a una iglesia católica, miraba aquel silencio y que ahí no se podía correr, no se podía gritar, ahí se mantenía un temor, que decían que ese era el temor a Dios, y de hecho yo tenía miedo y era un niño caminando en esos lugares, porque miraba yo las estatuas, los muñequitos esos, y se me les quedaba viendo y sentía que me iban a hablar. Entonces, porque ya desde ahí me habían envenenado la cabeza. Pero ahora llegó el tiempo de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, en esta oportunidad les voy a hablar de lo que es la casa de Dios. Porque les repito, todos esos lugares donde la gente se reúne han hecho un negocio. Por eso es que hay lugares grandes donde se mueven cantidades exorbitantes de dinero y ahí llega toda la gente, porque hay un dicho que dice que a dónde va Vicente, donde va toda la gente, y bueno, donde creen que hay más gente, creen que ahí es donde está Dios, y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que en realidad es la verdad de lo que es la casa de Dios. De hecho, antes de la venida de Jesús de Nazaret, se hicieron lugares de culto. Abraham hizo el primer lugar para rendirle tributo a Dios, para darle culto, y Abraham comenzó con eso, y esos lugares pues los respetaban y pues son dignos de respeto. Pero eso fue la historia. Cuando viene Jesús de Nazaret, él traía una doctrina que nos une a Dios. Y de hecho nos unía a Dios, pero nadie entendió. Entonces ahora, conforme a lo que está escrito, vamos a ir rápidamente al libro de Juan y vamos a ver los acontecimientos que eran, para que nosotros en este tiempo aprendamos cuál es la verdad de Dios y cuál es el lugar, cuál es la casa de Dios. Entonces vamos a comenzar en Juan, en el capítulo 2,
versos del 13 al 22. Y este es un acontecimiento histórico. Y dice así, Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto es lo importante. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué? Porque esto venía a ser una copia de aquello que hizo Abraham anteriormente. Y esos eran templos ya edificados, grandes y que servían porque ahí habitaba Dios. Y ahí le hacían los cultos, los sacrificios y todo lo que encuentra usted históricamente antes que viniera Jesús de Nazaret. Vino Jesús de Nazaret y eso tenía que cambiar. Pero siguieron igual. No hubo cambio porque no había entendimiento. Entonces sigo leyendo. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo era la figura que él representó con su muerte y la resurrección al 3er día. Porque después de este acontecimiento, entonces comenzaba a fluir, comenzaba Dios a dar a conocer la verdad de su palabra, o sea, el Espíritu de Dios en una forma gradual que comienza con Pablo y que se llamó la gracia. Era el Espíritu Santo. Ahí comienza. Santo es para escoger. Espíritu es un conocimiento, una doctrina, una sabiduría. Entonces, eso se llamó la gracia. Ahí era donde ya no habían obras. Ahí era donde ya no había ley, sino que era fe. Los gentiles vivían por fe. Entonces, quiere decir que cuando comienza a darse la doctrina y comienza el creyente a recibir esas palabras, esa enseñanza, comienza Dios a habitar en esa mente, en ese corazón. Corazón y mente es sinónimo, es lo mismo. Entonces Dios habita en nuestros corazones. Dios habita en nuestras mentes cuando hay una doctrina correcta con el entendimiento correcto. Entonces Jesús de Nazaret traía una doctrina que nos une a Dios. Cuando esa doctrina nos une a Dios, entonces Dios habita en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y obviamente con una mente renovada, el cuerpo obedece a esa mente renovada. Y entonces ahí hay una vida nueva. Ahí hay una resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque lo importante es cambiar la cabeza para que cambie el cuerpo. Entonces esa doctrina, esa enseñanza venía a dar una vida nueva, una vida diferente. Entonces Jesús decía que yo quiero que ustedes sean uno como yo y mi Padre somos uno. O sea, Jesús
oiga bien, de Nazaret, él era el Padre. Jesús de Nazaret, él era la representación de Dios en la tierra, porque tenía la doctrina de Dios. Y cuando viniera el entendimiento y usted recibiera esa doctrina, entonces usted se hace igual a Jesús de Nazaret. El problema que tenían los judíos era que no creían que Jesús fuera hijo de Dios. Allá en Juan 10:34, Jesús le pregunta a los judíos, ¿por cuál de las obras vosotros me apedreáis? Y los judíos le responden, por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Acaso no les dije yo en la Escritura, vosotros sois dioses? Y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces quiere decir que cuando viniera la doctrina, nosotros íbamos a ser templo y morada de Dios. En la gracia dice Pablo, templo y morada del Espíritu Santo, porque esa era la doctrina que comenzó. Pero ahora no es templo y morada del Espíritu Santo, su cabeza, su mente, sino que ahora es templo y morada de Dios mismo, del Espíritu de Dios. La palabra de verdad, la palabra de Dios. Ahora sabe cuál es lo sorprendente, que eso está escrito, pero entendimiento no había. Voy a leer rápidamente Juan 14, del 1 al 24, para que podamos entender ahora lo que Jesús de Nazaret decía. Yo se los voy a ir leyendo rápidamente y dándole una pequeña explicación para que nos dé tiempo. Dice así: no se turbe vuestro corazón, hablando Jesús de Nazaret. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, también vosotros estéis. Quiere decir que Jesús no hablaba de su cuerpo físico, hablaba de su doctrina, hablaba de su mente. Jesús decía, yo soy la doctrina que predico. Por lo mismo, yo soy el Padre, yo soy Dios. Porque la doctrina de Dios era la que predicaba y la que tenía en su cabeza. Aquí no está hablando de su cuerpo físico, aquí no está hablando del judío de 33 años. Entonces sigue diciendo, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él está hablando de su conocimiento, de su doctrina, de su sabiduría, de su evangelio. Entonces Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida eterna. Está hablando de su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es lo que usted está conociendo hoy a través de estas enseñanzas. ¿Quién es el Padre? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Esa doctrina, esa sabiduría, esa enseñanza, ese evangelio. Si usted lo tiene en su cabeza, usted va a tener a Dios en su cabeza. Entonces sigue diciendo, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué era Jesús de Nazaret? El Padre. ¿Por qué era el Padre? Porque Él está hablando de la doctrina, la sabiduría y la enseñanza que Él representaba. No está hablando del cuerpo judío.
Está hablando de lo que Dios había puesto en ese cuerpo judío. Entonces dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy, oiga bien, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, su sabiduría, su conocimiento, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué? Porque no había una declaración como la que usted está oyendo hoy, una declaración del entendimiento correcto de esas cosas espirituales. Entonces dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo del hombre. Si algo pidieseis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Consolador es el que le está hablando hoy en día. Para que esté con vosotros para siempre. O sea, venía de nuevo la doctrina de Jesús de Nazaret, pero ahora con el entendimiento. ¿Para qué? Para crear hijos, para hacer hijos, para mostrar los hijos. Entonces, para que sea manifestada esa generación de hijos de Dios. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando de su palabra, de su doctrina, de su enseñanza, de su espíritu, el Espíritu de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, para que ustedes sean uno como yo y mi Padre somos uno. Eso es lo que yo le estoy leyendo ahorita. Pero usted ya tiene el entendimiento. ¿Por qué? Porque ese entendimiento me lo dieron a mí. Entonces esta doctrina hace que usted crea que usted es un hijo de Dios porque es un hijo de Dios. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque cree, porque sigue oyendo, porque entiende. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿En dónde van a habitar? Los dos, porque los dos son uno. En la mente de aquel que oiga esta palabra, en la mente de aquel que oiga esta doctrina y la crea. Entonces nosotros vamos a estar con Jesús y Jesús con el Padre y el Padre con Jesús, y los tres vamos a ser uno. Digo, de cada uno de nosotros, pero van a ser un montón. Entonces dice, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es un entendimiento claro de lo que es esta doctrina, del poder que tiene esta doctrina, pero para el que la cree.
El que blasfema, el que no entiende, para él no vale nada. Para él esto es una mentira. Pero a medida de que usted va oyendo y va creyendo, usted se va dando cuenta del poder que tiene esta palabra en su cabeza y los temores que le va quitando y los beneficios que usted va obteniendo con la certeza de que Dios está en usted. Usted es templo y morada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en su cabeza. ¿Y cómo entró? Por medio de esta predicación. Que era lo que hacía Jesús hace 2000 años. Predicarles, pero ¿quién entendió? Ninguno. Por eso todos los religiosos están engañados. Viven en mentira. Así pues, esto fue todo por hoy. Y en una próxima oportunidad vamos a comenzar de cómo tiene usted que manifestar el que ha creído. Y tiene que comenzar a sembrar en esta palabra para que esta palabra corra. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente que la puede ver por medio de pagar un internet, una forma de que usted reciba el mensaje por un teléfono. Pero hay mucha gente que no tiene eso, no tiene ese beneficio. Entonces hay que hacer volantes, hay que hacer programas de radio, o sea, por todos los medios que esta palabra llegue a todas las personas. Porque Jesús de Nazaret lo dijo, cuando esta palabra sea predicada a todas las naciones. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Evangelio del Dios Padre. Bendecidos con toda bendición.